¿Qué tal, queridos hermanos? Buenas noches. Es lindo volver a ver nuestras caras, nuestras expresiones, la alegría, el gozo de reencontrarnos de manera virtual. Pero las imágenes, la vida, el cariño se transmite también. Bienvenidos a este culto de oración. Volvemos a la segunda parte de nuestra reflexión. El texto que estábamos mirando está en Nahum capítulo 1, versículo 7. Nahum capítulo 1, versículo 7. Dios es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Hablamos el martes pasado acerca del corazón bondadoso de Dios, su misericordia, su gracia, su consuelo, sus brazos extendidos para bendecirnos y ayudarnos. Y en esta noche nos vamos a enfocar en esta frase de la declaración del profeta Nahum. Dios es fortaleza en el día de la angustia. Es tiempo de angustia en el mundo. Es tiempo de angustia en nuestro país y en nuestra sociedad. La pandemia golpea fuerte. El aislarnos en estas cuarentenas que nos protegen, que son preventivas, nos llevan a vivir en un encierro que genera en nosotros diferentes clases de reacciones. Yo tomé algunas expresiones de dos médicos a los cuales quiero parafrasear como introducción a nuestro texto. Una frase del doctor psiquiatra, pastor Daniel Rota, que todos conocemos. Él dice en su artículo que este tiempo de encierro, de cuarentena, esta pandemia genera el temor muy fuerte a contagiarse. Y es un temor que nos acompaña durante este trayecto de tiempo que nos resulta todavía incierto en su duración. Ahora quiero parafrasear al doctor Sebastián Palermo. Y él dice, el tiempo de la pandemia genera en nosotros distintas reacciones emocionales. Una de ellas es la ansiedad. La ansiedad. ¿Cómo la definimos? La ansiedad es el deseo de controlar lo que va a suceder mañana. La voy a repetir. La ansiedad es el deseo de controlar lo que va a suceder mañana. Y nos preguntamos, ¿cuándo terminará la cuarentena? ¿Se volverá a repetir? ¿Cuándo finalizará de una manera definitiva la pandemia? ¿Cuándo se alcanza el pico máximo del cual tanto se habla? ¿Cómo será el post-tiempo pandemia? Para el que está internado, ¿cuándo me voy del hospital? ¿Cuándo me darán el alta? De alguna manera, para millones de personas, ¿cómo manejo mi economía actual y futura? Son expresiones de ansiedad. Y esta ansiedad tiene su efecto, provoca en nosotros angustia, dice el doctor Palermo. La palabra angustia es muy interesante. Proviene del latín
angostura, achicamiento, y se aplica a la mente. Cuando estamos angustiados, nuestra mente se angosta, se achica. La angustia, dice el doctor, nos bloquea mentalmente y nos volvemos monotemáticos al pensar y al hablar y al actuar. Por lo cual, añade, necesitamos vivir cada día. No se puede controlar el mañana. Vivamos cada día. Y añado, Mateo 6:34, el Señor Jesús nos anima, basta cada día su propio mal. No llevemos las cargas de un tiempo incierto que está por delante. Llevemos las cargas de cada uno de nuestros días. No debemos preocuparnos, sino ocuparnos. No podemos gobernar lo que sucede fuera de nosotros, el clima, las situaciones externas, etc. Pero sí debemos gobernar lo que podemos hoy en nuestra propia casa, en nuestra vida de aislamiento. ¿Qué quiere decir? Que podemos aprovechar este tiempo que Dios nos da para profundizar los vínculos matrimoniales con nuestros hijos, para pedirnos perdón de algún tema que quedó en zona de grises, para dialogar, para jugar, etc. Qué término interesante que plantea el médico acerca de la angustia. Y cuando volvemos a nuestro texto, allí descubrimos que Dios nos abre un camino en su actuar en los tiempos difíciles. Y el primer término que dice la declaración es: Dios es fortaleza en el tiempo de la angustia. La palabra día se puede traducir tiempo, un lapso de tiempo no determinado. Estamos viviendo. Fortaleza, fuerza, vigor, energía. Y el diccionario da una definición muy interesante. La fortaleza es una virtud consistente en dominar el temor sin caer en el pánico. Quiere decir que una de las expresiones de la persona que tiene fortaleza, que es fuerte en su carácter, en el dominio de sus emociones, es dominar el temor que golpea la puerta de los hogares para no caer en el pánico, ¿Cómo actúa la fortaleza que Dios nos da en la vida cotidiana? Quisiera compartir algunos ejemplos que encontramos en la Biblia. Cuando estamos angustiados, necesitamos la clarificación de los pensamientos y la dirección en las decisiones. Bien mencionamos recién, la angustia achica nuestra forma de pensar, le quita espacio, le quita dimensión. Hay un ejemplo bíblico de Agar, Génesis capítulo 16. Estaba sufriendo por largos años. Cayó en una angustia depresiva y estando encinta, se fue al desierto para dejarse morir.
quiso escaparse de aquello que le hacía sentir mal, incómoda, que la estaba enfermando. ¿Quién la vio partir? Su familia. ¿La buscó? No. Se fue sola. Caminó largos días. Nadie la fue a buscar. Pero los ojos de Dios la detectaron y Dios envió un ángel. Y ese ángel le trajo claridad a su mente. Le dio más espacio para analizar, para evaluar. Y el ángel le dio una nueva dirección. Vuelve a tu casa, vuelve a tus amos. Por lo cual, mis queridos hermanos, cuando estamos en angustia, en estos estados dolorosos, nunca es conveniente tomar decisiones importantes, porque nos cuesta pensar. Cuando pasamos tiempos abrazados a la angustia, al dolor, también somos más vulnerables. Necesitamos protección, refugio, fortaleza. Digamos como un muro que se construye alrededor nuestro para protegernos, para protegernos. David lo experimentó durante casi 14 años. Pero lo que me llama la atención de su experiencia es lo que dice en el Salmo 13. Tú después lo puedes releer en tu casa. Hay una expresión que él repite varias veces. Y esa expresión que eleva a Dios en su dolor es esta. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo he de esperar? ¿Hasta cuándo he de sufrir? ¿Hasta cuándo he de huir? ¿Hasta cuándo este tipo de vida que me quita la alegría? El hasta cuándo del hombre siempre tiene un tiempo adecuado, un tiempo kairos, propicio de Dios. Y en el Salmo 40, Dios le responde. Y en su testimonio de vida, David nos explica, Dios me sacó del hoyo, del pozo de la desesperación, de la desesperación. ¿Cuántas personas en este tiempo están cayendo en desesperación? Y aún esta mañana escuchaba a un pastor. ¿Cuántos cristianos están debilitados en su fe en medio de la difícil prueba que nos toca enfrentar? Sí, cuando vivimos angustiados, necesitamos contención emocional, un oído que nos escuche y poder hablar aquello que nos duele, que nos preocupa, que nos asusta, que nos atemoriza, poderlo hablar con libertad y encontrar un oído que nos escuche y que nos dé palabras sabias de respuesta. Hoy los llamamos a hacer una catarsis en medio de nuestro dolor y encontrar respuestas en otras personas. Usted tal vez recuerda la historia de Ana en el primer capítulo de Primera de Samuel. Ana sufría el ser una mujer infértil. No podía disfrutar del amor de su esposo y de la alegría de la vida. Por años cargó este dolor, esa limitación que la angustiaba severamente. Y ya en los últimos tiempos se transformó en una depresión muy grave.
no quería comer, no quería beber. Es como que ya no quería seguir viviendo de esta manera. Hasta que un día, Ana fue a la casa de Dios. A mí me conmueve esa escena. Ni el sacerdote religioso Elí tuvo la sensibilidad para interpretar el dolor y la angustia de aquella mujer. Pero Dios sí. Dios que veía su corazón. Dios que la veía en sus rodillas postrada. Dios que le veía derramar su alma. Sus lágrimas bañaron el piso. Pasó largo tiempo en la presencia de Dios. Dios trabajó en su corazón. Y dice el relato que cuando ella salió del templo, yo lo he subrayado en mi Biblia, nunca más estuvo triste. Gloria a Dios. Dios es el Dios de los milagros. Dios es la fortaleza en el tiempo de la angustia. Dios puede transformar esa sensación que nos abruma, que nos limita, que nos daña, que nos enferma, en un paradigma nuevo, en un modelo nuevo, en un escenario nuevo, en una vida nueva. Nunca más estuvo triste, pero aún no había recibido la respuesta de Dios. Pero la operación de Dios en su corazón le sanó sus emociones. Y al poco tiempo empieza a disfrutar de la bendición de Dios y la llegada de los hijos. Sí, cuando estamos en angustias, necesitamos un consolador sobrenatural que nos hable y que nos consuele. Ese consolador vive en ti y vive en mí. El Señor Jesús le colocó nombre. Es el Espíritu Santo de Dios que recibimos, que fue derramado en nuestros corazones cuando creímos en Jesús. Con Él podemos hablar. ¿Hablas tú con el Espíritu Santo? Con Él podemos dialogar. Con Él podemos tener comunión. A Él podemos llevar nuestros interrogantes. A Él podemos bendecir. A Él podemos pedir guía. Ese bendito consolador vive en nosotros. Es fortaleza en el tiempo de la angustia. Hay un relato que hace Lucas en el capítulo 42, versículo 43, acerca de la agonía emocional de Jesús en el Getsemaní. Y dice que el Señor oró, usted recuerda, si quieres pasar de mí esta copa, hazlo, si no, hágase tu voluntad. Esa agonía que hacía que la transpiración de Jesús se transformara como en grandes gotas de sangre por el sufrimiento. Pero Lucas, el único evangelista, nos relata que Dios envió un ángel para fortalecer a Jesús en la antesala de la muerte y de la cruz. ¡Aleluya! Hay un ministerio que tienen los ángeles. Pídele a Dios si te toca salir a trabajar fuera del ámbito de tu casa, de los cuales hay muchos de ustedes, queridos hermanos, y hay miles en nuestro país que nos cuidan, que nos curan, que nos atienden, que nos protegen, que tienen que salir para bendecirnos. Señor, envía ángeles, ángeles protectores, el ángel que nos ministra consuelo, fortaleza y bendición.
Pídele a Dios si estás en angustia. Señor, envía un ángel a mi hogar, a mi vida, a mis salidas, a mis entradas, para fortalecerme, como hiciste con el Señor Jesús. Sí, cuando estamos en angustias y pruebas por largo tiempo, necesitamos renovar fuerzas, porque el dolor acumulativo nos desgasta y podemos caer en un estado depresivo, porque el dolor y la angustia es acumulativa. La de ayer acumula la de hoy y la de mañana se añadirá. Y vivir con esta carga, con esta presión, realmente nos daña. Y necesitamos una operación de Dios que nos renueve interiormente y que nos saque de cualquier estado depresivo, porque Él está con nosotros. Nunca estamos solos, solo estamos aislados de la sociedad. Pero Dios vive en mi hogar, se sienta a mi mesa, duerme al lado mío. Dios es real. La historia de Elías en Primera Reyes capítulo 19 es una de las más conmovedoras. Un hombre brillante, de un ministerio impactante, exitoso, se asusta de la reina Jezabel y huye para salvar su vida al desierto. Camina largos días y por fin, depresivo, se rinde, se deja caer y hace una oración muy dolorosa. Dios mío, quítame la vida. ¿Cómo puede ser? Aquel hombre de un ministerio extraordinario, ahora en medio de su angustia, de su soledad, le pide a Dios que le quite la vida. Y la Biblia dice que Dios lo fue a buscar al desierto. Dios te busca en tu desierto de hoy. Dios lo fue a buscar. ¿Cómo lo fue a buscar? Envió un ángel. ¡Gloria a Dios! Envió un ángel. Y el ángel lo atendió, lo levantó, le dio de comer, lo abrazó, lo bendijo, renovó sus fuerzas. Y luego comenzó una segunda etapa para el profeta Elías. Sí, bendito sea Dios. Dios es fortaleza en el tiempo de la angustia, en el tiempo de la angustia. Cuando estamos en medio del dolor, cuando afloran pensamientos del tiempo antiguo de nuestra vida, cuando de pronto se abren delante nuestro situaciones no resueltas, grietas emocionales, espirituales, grietas en las relaciones interpersonales, Dios nos deja algunas promesas maravillosas. Si estás tomando nota, escribe. Salmos 147:3. Dios sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Eso es conmovedor. Eso es conmovedor. Dios trata con la raíz del problema y Dios nos sana externamente. Me conmueve esa frase de la Biblia. Y en el Salmo 34, Dios nos dice, cercano está Dios a los quebrantados de corazón, a los que tienen el corazón quebrado por el dolor y la angustia. Y de todas las aflicciones les librará.
Sí, mi querido, un día la pandemia terminará. Celebraremos al Señor en nuestros hogares, en nuestros templos. Celebraremos su victoria. Sí, Dios es fortaleza en el tiempo de la angustia. Y comparto una frase que me impactó. Es de Crit Davis, autor del libro Victoria en la crisis. Él escribe esto: las heridas sanadas forman cicatrices de fortaleza. Las heridas sanadas forman cicatrices de fortaleza. Aleluya. Cicatrices de victorias que volvemos a celebrar. Confiemos en Jesús. Él está con nosotros. Oremos a Jesús. Esperemos en Jesús. Y cierro la reflexión con estas expresiones. Salmo 56, 8. Tú, Señor, recoges cada una de mis lágrimas. Tal vez en el secreto de la noche, en el silencio abrumador, cuando tu cabeza se recuesta en tu almohada, lloras. Pasa inadvertido para el resto de la familia, pero nunca para tu Dios que te ama. Dios extiende su mano y recoge cada una de tus lágrimas. Qué amoroso es Dios. Cuánto nos ama. La expresión de Pablo trae nuevas fuerzas. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, tome nota, Romanos 8, 18, es uno de mis textos preferidos, pues las aflicciones del tiempo presente no son comparables, mi querido, con la gloria que en nosotros ha de manifestarse. Bendito sea Dios. Y las palabras finales de nuestro amado Señor Jesucristo son estas: en medio de las aflicciones del mundo, confiad, recibid mi paz, mi paz. La paz del Señor como un legado de fortaleza para nuestras vidas en medio del aislamiento y también cuando el dolor y la angustia golpea en nuestro corazón. Sí, Dios es bueno, fortaleza en el tiempo de la angustia. Dios te bendiga grandemente. Un abrazo, un abrazo. Y ahora mi esposa Irma tendrá la segunda parte de este tiempo. Hola, querida familia, qué lindo poder encontrarnos por este medio una vez más. Y qué hermosa la palabra de Dios, que siempre trae consuelo a nuestro corazón. Y con esa confianza de que Dios está, de que Dios nos escucha, vamos a orar ahora. Ustedes recibieron por la red pastoral los motivos, pero quería primero leerles un versículo que una persona me envió esta tarde, que me fue de tanta bendición y que ahora quiero compartir con ustedes. Bendito sea Dios, que no ha desechado mi oración, ni ha apartado de mí su misericordia. Y con esta seguridad entonces vamos a clamar. Ahora repasamos los motivos para orar y cada uno en lo interno de nuestra casa nos vamos o a arrodillar o en la posición que cada uno de nosotros querramos,
vamos a presentar estos motivos a Dios, porque Dios no desecha nuestra oración, dice este Salmo 66 en el último versículo. Y como ustedes ya vieron seguramente en la red, vamos a orar por la campaña de Semana Santa, pero vamos a clamar por aquellas personas a las que vamos a invitar. Será online, es una campaña diferente, pero a todos nuestros contactos, a todas aquellas personas que tenemos WhatsApp o que tenemos por Facebook, que no conocen al Señor o que sabemos que están apartadas, vamos a enviarles la invitación que tenemos. Y vamos a orar por los mensajes para que sea palabra de Dios y que pueda llegar a cada corazón. Y al orar por la campaña lo vamos a hacer con fe, declarando de que muchas de estas personas van a recibir a Jesucristo en su corazón. Así que decimos amén a esto. Quiero hacer un pedido especial por todos los países donde está la pandemia, pero que en esta noche especialmente oremos por Ecuador. Como yo y como todos supongo, estamos viendo las tristes imágenes que nos llegan del Ecuador. Y vamos a bendecir no solo a Lolita orando todos juntos por su país, sino para que Dios tenga misericordia y haga algo grandioso en ese país. Es muy triste las imágenes que nos llegan, así que vamos a clamar con todo nuestro corazón por Ecuador. Vamos a orar en tercer lugar por la pandemia en todos lados, pero que Dios haga algo sobrenatural. Por algo el Señor lo está permitiendo, que su propósito se vea cumplido, que la gente pueda llegar a buscar a Dios, porque a veces los seres humanos buscamos a Dios en los tiempos de crisis, que muchas personas puedan conocer a Cristo en este tiempo. Vamos a orar por la situación económica y laboral de nuestro país. Realmente nos tiene preocupados. Sabemos que hay mucha gente que tiene trabajos, que cobra en el día y el día que no trabaja no cobra. Oremos por cada una de esas personas, por la situación económica y laboral. Y por último, vamos a orar por todas las familias de la iglesia. Algunas tienen necesidades puntuales que nosotros conocemos, así que vamos a presentarlos delante de Dios. Qué hermoso, que ahora juntos, cada uno en su lugar, en su casa, podemos reunirnos por un tiempito más y presentar delante de Dios estos motivos. Así que nos vemos pronto, el Señor les bendiga y muchísimas gracias por su atención y por haberse conectado en esta noche. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias.